Hola, buenos días. El día de hoy, en este video abordaremos mi grupo y yo el papel de las mujeres en la Revolución cubana, a partir del libro Las mujeres en Cuba haciendo una revolución dentro de la revolución. También escucharemos a académicas que nos comparten su visión sobre las mujeres haciendo revolución y por qué a veces estos esfuerzos no han tenido resultados esperados o sí han tenido resultados esperados. Primero vamos a tener un contexto histórico sobre la situación de las mujeres antes de la revolución. Antes de la revolución, la situación de las mujeres era muy limitada. Vivían en una sociedad profundamente machista donde su papel principal era el doméstico, que era cuidar el hogar y los hijos. A nivel laboral tenían empleos mal pagados, pocas oportunidades de ascenso y estaban prácticamente excluidas de la vida política. Por eso no podían aspirar a puestos de poder ni tomar decisiones importantes. Incluso en sectores como la educación había desigualdad. Sin embargo, desde las primeras décadas del siglo XX, algunas mujeres comenzaron a organizarse para luchar por sus derechos. Figuras importantes, tales como Mariana Grajales, son símbolo temprano del compromiso femenino con las causas revolucionarias. También surgieron feministas, una también muy importante que fue Ofelia Domínguez, que promovieron reformas legales y sociales a favor de las mujeres. En este contexto de doble opresión, o sea, por ser pobres y por ser mujeres, fue lo que motivó a muchas a ver la revolución no solo como una oportunidad para cambiar el país, sino también para cambiar su lugar dentro de él. Ahora vamos a hablar de la participación de las mujeres en la Revolución cubana. Cuando empezó la revolución, muchas mujeres no se quedaron en casa, se unieron al ejército rebelde como combatientes, mensajeras y enfermeras. Incluso se creó un grupo solo de mujeres llamado Pelotón Mariana Grajales. Pero ellas no solo lucharon contra batistas, también lucharon para que los hombres dentro de la revolución las respetaran como iguales. Una de las más importantes fue Vilma Espín, que peleó en la sierra y luego ayudó a organizar los derechos de la mujer. Ellas demostraron que la revolución no era solo cosa de hombres, por eso mismo hicieron revolución dentro de la revolución. Bueno, ahora hablaremos de la Federación de Mujeres Cubanas o como sus siglas FMC. Esta es una organización de masas fundadas en Cuba el 23 de agosto de 1960. Su creación estuvo encabezada por Vilma Espín, una destacada combatiente de la Revolución cubana y esposa de Raúl Castro. Desde su origen, la FMC ha tenido como objetivo fundamental la promoción de la igualdad de género y la incorporación plena de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, económica y política del país. El contexto de su creación es poco después del triunfo de la Revolución cubana en 1959. El nuevo gobierno impulsó profundas transformaciones sociales o pretendía hacerlas. La creación de esta organización respondió a la necesidad de organizar a las mujeres para que participaran activamente en este proceso de cambio. Aparte de tener el objetivo principal que ya mencionamos, tenía objetivos un poco más específicos. En este caso vamos a mencionar 5. Entonces, uno de los primeros era la promoción de la igualdad de género. Entonces, buscaba trabajar para eliminar la discriminación hacia las mujeres, promover su acceso a la educación y al empleo y a puestos de dirección y fortalecer su papel en la sociedad. El segundo es el apoyo a la maternidad y familia. Ha impulsado políticas y programas de salud materno-infantil, así como servicios de apoyo a las madres trabajadoras, como círculos infantiles o más conocidos como guarderías. Y el objetivo de esto es que pues, esas madres pudieran ir a trabajar con la tranquilidad de que sus hijos estuvieran bien. El tercero es la educación y formación. Entonces, una de sus tareas era organizar talleres, cursos, campañas para la superación personal y profesional de las mujeres, así como para sensibilizar sobre temas como la violencia de género, la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos y femeninos. El cuarto es la participación comunitaria. Entonces tenía presencia activa a nivel de barrios y comunidades trabajando junto con los comités de defensa de la revolución en tareas de prevención, apoyo social y organización popular. Y el quinto es la defensa de los derechos a las mujeres. Esta organización es una voz que representa a las mujeres cubanas tanto a nivel nacional como internacional y participa en foros globales para tener más conocimiento sobre la igualdad de género y los derechos humanos. Para concluir, podemos decir que esta organización pudo haber sido clave en el proceso de transformación social en Cuba, centrándose en
el apoyo hacia la mujer y la participación activa de la misma en la construcción del socialismo cubano. Bueno, yo les voy a hablar sobre el legado de Vilma Spin respecto a su libro. Entonces, como principal aspecto, tenemos que Spin habla sobre como una doble revolución. Entonces, ella insiste en que la revolución social no puede lograrse sin una revolución en las relaciones de género. Y de ahí es donde sale lo de una revolución dentro de la revolución. Esto quiere decir que es un proceso paralelo y que es de transformación feminista dentro de la revolución socialista. Algo que podemos destacar también de este legado es que promovió leyes como el Código de Familia de 1975, que impulsó la corresponsabilidad en el hogar y en el trabajo remunerado de las mujeres. También impulsó políticas de salud, de educación y empleo con enfoque de género. Y a diferencia de algunas corrientes liberales del feminismo, Vilma Spin impulsó un feminismo que no rompía con el proyecto socialista, sino que lo implementaba y profundizaba. El enfoque incluía la lucha contra la opresión patriarcal dentro del proceso revolucionario sin desplegarse de la lucha, o sea, sin desligarse como tal o separarse de la lucha de clases. El pensamiento de Vilma em, no ha quedado como tal en el pasado, sino que se ha dejado un legado que continúa hoy en día. Por ejemplo, la organización que fundó sigue vigente con programas educativos, campañas contra la violencia de género y por los derechos sexuales y reproductivos. También ella es una figura simbólica en Cuba y es mencionada en actos oficiales, instituciones educativas y publicaciones sobre igualdad de género. Su pensamiento se incluye en la formación de nuevas generaciones de líderes y cuadros del Partido Comunista y movimientos sociales. También la nueva constitución cubana incluyó el principio de igualdad y no discriminación por razón de género, gracias pues a esto. Y ya para concluir con el libro de Vilma Spin es un testimonio esencial del papel de las mujeres en la Revolución cubana y también de los esfuerzos para transformar no solo la estructura política y económica del país, sino también las relaciones sociales y de género, a través de una narrativa comprometida y reflexiva. Vilma Spin nos muestra en su libro cómo la participación activa de las mujeres en la lucha revolucionaria y en la construcción del nuevo Estado socialista fue inseparable de su lucha por la emancipación y este libro nos deja claro que la igualdad de género no es una consecuencia automática del cambio político, sino una tarea constante que requiere de una organización, de una conciencia y de una voluntad política. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los avances y desafíos de la igualdad de género post-revolución, ¿no? Entre los avances más destacados pues están como la educación, que permitió el acceso masivo a las mujeres a la educación en todos los niveles, la campaña de alfabetización que ocurrió en 1961 y fue un punto de partida clave, la salud, donde se implementaron programas de salud gratuitos y universales, incluyendo la salud sexual y reproductiva, lo que mejoró pues evidentemente la calidad de vida de las mujeres. La representación política, que aumentó la participación de las mujeres en política en cargos de decisión, en parte pues gracias al trabajo de la FMC. La persistencia de las desigualdades viene siendo uno como de los desafíos más grandes que aún tiene la lucha, que como lo sabemos Vilma Spin reconocía que a pesar de los logros estructurales persistían desafíos aún muy grandes como lo son culturales y sociales, teniendo como su principal problema en el machismo. El cambio legislativo no erradicó de inmediato las actitudes patriarcales y discriminatorias, la doble jornada laboral, porque las mujeres continuaron asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y además el trabajo remunerado, la desigualdad de oportunidades laborales, ya que persistieron estereotipos que limitaban el acceso de las mujeres a ciertos sectores y a cargos de liderazgo. Y entre las estrategias que proponían para superar estos obstáculos, pues abogó por una transformación del plano institucional como en lo cultural, con políticas públicas, movilización social, cambio y el cambio cultural, que se subrayó en la necesidad
de transformar la mentalidad machista mediante la educación desde la infancia y el trabajo de los medios de la comunicación. ¿Qué piensas de las mujeres haciendo revolución? Pienso que, bueno, primero como el tema de la revolución, creo que es un tema muy importante, porque a veces las sociedades o en general los procesos humanos tienden a ser como muy estáticos, ¿no? Y la palabra revolución no implica como grandes procesos de transformaciones radicales, sino procesos que a veces pueden ser mínimos, muy pequeños, pero que revolucionan la vida. Y ya en el campo de las mujeres creo que pues no se trata solamente de las mujeres, sino de hombres y mujeres que podamos hacer parte del cambio, pero en especial de las mujeres creo que es muy fundamental porque nosotras hemos vivido en una sociedad llena de costumbres, de un estado cultural que ha impedido a veces que hayan transformaciones profundas en la sociedad, en la familia, en las instituciones, en nosotras mismas. Entonces creo que es supremamente necesario y fundamental para la vida misma y para la sociedad. Listo. ¿Por qué crees que las mujeres han fracasado en la revolución? Pues yo partiría como de preguntar inicialmente eso, si realmente hemos fracasado, ¿no? Dependiendo de lo que uno entienda como por revolución y también por fracaso. No sé desde qué supuesto se parte del hecho de decir que hemos fracasado, cuando la misma historia nos ha dicho que no hemos fracasado, ¿no? Que hemos logrado grandes transformaciones, grandes cambios, pero que necesariamente a veces por la misma estructura cultural nuestra, por la sociedad en la que vivimos, no es muy notorio, no se nota mucho esas grandes transformaciones porque vivimos en un contexto supremamente machista, porque nuestra cultura y más la colombiana ha sido supremamente sesgada en la lectura y en la visibilización que se le ha dado también al papel de las mujeres en general en todos los procesos de la sociedad humana. Entonces yo no creo que hemos fracasado, yo creo que hemos hecho grandes cosas, pero a veces no se nos ha dado de pronto la misma luz o no se ha mostrado públicamente como si muchas otras cosas que ocurren, por ejemplo, en el mundo de lo masculino. Pero creo que las mujeres hemos hecho demasiadas cosas, creo que no hemos fracasado, creo que por el contrario hemos avanzado en muchos aspectos de la vida misma nuestra en modo personal, pero también en modo colectivo, en modo de la sociedad. Vale. Dentro de tu amplia experiencia, ¿cuál considera usted que ha sido el mayor obstáculo que impide que las mujeres accedan a cargos de liderazgo en Colombia? ¿Y cómo se combate desde dentro del sistema político? Pues yo creo que el principal obstáculo es justamente la sociedad machista en la que hemos estado. Y es que no es algo novedoso, nada más miremos la historia de Colombia, cuando las mujeres ingresan, por ejemplo, a la democracia representativa, a poder, por ejemplo, votar, ¿no? Fue hasta 1957, producto de un movimiento, de una exigencia de derechos en este caso de participación, que se logró, pero ya los hombres votaban hace muchísimo tiempo antes. Y si nos devolvemos en el tiempo, en el mundo, pues creo que la misma historia nos lo dice. Entonces creo que es producto de la sociedad machista en la que hemos estado y pues digamos que tiene que ver mucho con también la posibilidad de poder desarrollar las capacidades y las oportunidades que hemos tenido para desarrollarlas. Entonces, si miramos, por ejemplo, nada más cifras, cuántas mujeres están, por ejemplo, en cargos públicos, los cargos más importantes, nada más miremos el dato, en América Latina, hasta ahora en México logra llegar una mujer presidenta, pero en Colombia nunca ha habido, y la posibilidad, pues hasta ahorita en estas anteriores elecciones es que viene a ganarse como un papel muy protagónico, en el caso, por ejemplo, de Francia Márquez, en la primera vuelta, pero de por sí que muchas mujeres hemos estado limitadas a ese mundo político, a ese mundo del espacio público, a ese mundo de poder hablar, de tener una voz, de poder expresar lo que nosotras pensamos. Entonces yo creo que tiene que ver como con un tema cultural de la estructura y también de una u otra manera por el sistema cultural en el que vivimos, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, las actividades de cuidado de la vida misma, lo que sostiene la vida misma, pues mucho sale de las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que dan vida y culturalmente las mujeres son las encargadas de mantener el hogar, de mantener la familia, los hijos, de garantizar la supervivencia de la misma especie.
¿Y eso qué? Pues eso de una u otra manera limita que tú puedas desarrollar otros papeles, ¿no? O que lo puedas hacer, pero que eso te llene, sea un doble trabajo para ti, un triple trabajo. Hoy nos encontramos con la general Luz Adriana Tavares, jefa del Departamento de Planeación de Ejército. General, la primera pregunta y de las más importantes, ¿qué piensa usted de las mujeres haciendo revolución? Es un gusto estar aquí con ustedes. Básicamente habría que definir primero qué es revolución y a qué se refiere con revolución, porque creo que siempre que estamos las mujeres llegamos y rompemos paradigmas. Si vamos a hablar de la revolución, es lo que tiene que ver con un tema político, digamos de que las mujeres desde su hogar muchas veces han hecho revolución, ellas han sido grandes administradoras, hemos sido grandes administradoras y desde ahí digamos de que podemos hablar de que hay una revolución. Si nos dirigimos a el momento de nuestra Colombia, el momento de la liberación del yugo español, podemos decir de que las mujeres hicieron revolución y tenemos grandes heroínas, como fueron las Juanas, que fueron quienes ayudaron a la campaña libertadora y quienes en su momento apoyaron a todos estos hombres para esa revolución y para poder liberarnos de ese yugo español. Además de eso, ellas desde su humildad, desde su rol femenino, desde, digamos, desde ese punto de que tenían unas limitaciones, ellas rompen eso y entran y hacen ese tipo de revolución que va desde su hogar y también hacia nuestro país. Entonces digamos de que las mujeres siempre hemos estado presentes en esos momentos de revolución. Okay. Siempre han sido muy importantes en bastantes momentos históricos que ha tenido no solo Colombia sino el mundo, muchas revoluciones. Exactamente, digamos de que siempre desde, a pesar de tener ese rol muchas veces secundarios que la sociedad le ha asignado, la mujer ha buscado eso, primero que ellas manejan su hogar de una manera eficiente y también cómo ellas apoyando en todas esas causas logran en un momento dado sobresalir y digamos ser un pilar fundamental para que ocurra esos rompimientos de paradigmas, esos rompimientos que nos hacen ser mejores. Como una segunda pregunta, tal vez un poco en contra de lo que veníamos hablando, me gustaría saber usted qué piensa o cuál ha sido la razón para que las mujeres hayan sido un poco más subyugadas en muchas de las revoluciones que se han realizado. ¿Por qué la mujer ha fracasado en la revolución? Bueno, yo no comparto el tema de, digamos que fracasado en un momento dado. Tenemos que remontarnos a la historia, a la humanidad y darnos cuenta de que hemos tenido un papel en algunos momentos, digamos, por la parte cultural, de cómo en ese momento las mujeres manejan un papel secundario frente como tal a la sociedad. Digamos de que es chistoso porque es un poco, ese es lo que pensamos, pero si vamos más al fondo siempre han sido protagonistas y en cada etapa de la historia ellas han sido protagonistas. Desde el momento de la prehistoria, cuando la mujer ayuda al hombre y le dice, cuando los hombres son nómadas y dice, sembremos, en ese momento cambia la historia porque inmediatamente ya dejan de ser nómadas y se arraiga ya y empieza a florecer las culturas, digámoslo pensándolo así. También podemos mirar desde la Edad Media y demás cómo las mujeres llegan a ser reyes en Inglaterra y llegan a esos roles. Entonces digamos de que yo lo que pienso es que normalmente la mujer es muy discreta y tiende a tener una inteligencia digamos un poco controlada. Normalmente y con casos de que vivimos en la historia, las mujeres hacen las cosas de una manera menos protagónica, pero ahí están y ellas toman ese papel protagónico con el resultado de lo que hagan,
pero realmente como que no es lo que les están haciendo de ser protagónicos, sino el objetivo final de lo que logran. Ustedes... Estamos aquí con Manuela, parte del Partido Conservador, y el día de hoy nos va a contestar unas preguntas acerca del papel de la mujer en la política. No sé, Manuela, si quieres de pronto hacer una pequeña presentación. Dale, y bueno, hola, mire, mi nombre es Manuela Guzmán, tengo 28 años, soy abogada, tengo un derecho administrativo de la Universidad de Tomar. Actualmente soy asesora de la Secretaría Privada de la Presidencia del Partido Conservador. Eso en castellano quiere decir que soy asesora de la oficina que se encarga de todo lo relacionado con la agenda política de la presidencia del partido, la presidenta del partido, que es la primera mujer en ser presidente del partido en 175 años de historia. Listo, Manuela, muchísimas gracias. La primera pregunta es, ¿qué piensas de las mujeres haciendo revolución? Bueno, yo creo que las mujeres somos un constante en este tipo de escenarios. A mí la palabra revolución me genera como apatía, porque no necesariamente el contexto o el concepto que tenemos de revolución incluye en muchos sentidos a veces a las mujeres conservadoras, porque tiende a ser una palabra que modifica muchas cosas y algunas no para bien en lo que respecta pues, a nuestra ideología y a nuestro pensamiento. Creo que a lo largo de la historia las mujeres hemos jugado un papel fundamental, sea digamos que adelante en la foto o siendo como las protagonistas, pero también siendo ese respaldo que hace que muchos de los sucesos importantes que ha tenido la historia del país pues se hayan dado. Desde la revolución de los comuneros, desde desde ese momento, a incluso la independencia, desde que ya empezamos a tener esa etapa de la república en nuestro país, en nuestra historia, e incluso desde los consejos municipales de juventudes, aprovechando que viene pues ese escenario, incluso allí hemos tenido liderazgos importantes, definitivos, y que de una u otra manera pues han generado esa revolución de la que tú me preguntas. Creo que tenemos un papel fundamental, que seguramente hay muchas cosas por avanzar, pero que en gran medida hemos sido protagonistas y hemos estado a la vanguardia de lo que para la época y para el contexto las mujeres hemos reivindicado. Y bueno, creo que hay que seguir trabajando, sí, pero tampoco dejando de lado lo que significa ser mujer, lo que nosotros como mujeres le podemos ofrecer a la sociedad. Es un papel distinto porque el concepto de mujer y de hombre y el sexo en general tiene papeles distintos en la sociedad. Creo que estamos llamados a tener roles diferentes y no por eso quiere decir que no podamos ser parte de los grandes cambios que tenemos. Listo, muchísimas gracias. Ahora la siguiente es, ¿por qué crees, o no sé si consideras en verdad, que la mujer ha fracasado dentro de este tema de la revolución? O sea, si existe algún fallo. Sí, yo creo que no, que por el contrario, entre más podamos de pronto alzar la voz y decir que las mujeres hemos logrado grandes cambios, grandes transformaciones, mejor. No pienso que exista ningún fracaso en particular, creo que al contrario, creo que el que hoy las mujeres podamos tener derecho al voto, por ejemplo, creo que hoy las mujeres que podamos ir a trabajar, que podamos estudiar, que podamos elegir el papel que tenemos, que sea completamente basado en aquella mujer que quiere dedicarse a su familia, a sus hijos, a la crianza de esto. Es igual de válido que la mujer que quiere ser lideresa o que quiere estar en la cabeza de una empresa, de una compañía. Creo que son igualmente válidos y eso hace parte de una revolución que al contrario creo que ha sido muy buena. O sea, creo que el empezar a tomarnos las banderas por algunos roles que tradicionalmente no son ejercidos por mujeres, pero que podemos mostrar que tenemos la capacidad para hacerlo, ha sido maravilloso. No, creo que incluso en algunos sentidos ya estamos tan avanzados que si tú revisas, tenemos, por lo menos en mi caso o en el caso del partido en el que milito y el centro, han habido avances muy importantes. En el anterior periodo teníamos la bancada más grande en el caso de mujeres en proporción y en número. Hoy la persona más votada al Senado de la República del partido es una mujer. La Secretaría de Mujeres, de Etnias y de Jóvenes está en cabeza de una mujer. Y eso no es más que una muestra de que cualquier cambio que se haya hecho con ocasión a reivindicar los liderazgos femeninos no es un fracaso, sino que por el contrario es una realidad.
En todos los procesos revolucionarios, las mujeres han estado ahí, luchando, organizando, curando, enseñando, resistiendo. Muchas veces desde el anonimato, otras al frente, pero siempre presentes. A través de los testimonios, los libros y la historia, vemos que su participación no fue solo un apoyo, fue transformación.